Testigos de Jehová. A continuación presento una refutación desde la perspectiva evangélica, protestante. Este análisis describe cómo la mayoría del protestantismo evangélico evalúa las doctrinas distintivas de los testigos de Jehová. Debe entenderse como una exposición de esa postura teológica, no como un hecho objetivo sobre todas las creencias. Refutación bíblica y teológica de los testigos de Jehová. Desde la perspectiva evangélica, protestante. Los evangélicos consideran que los testigos de Jehová se apartan de doctrinas esenciales del cristianismo histórico, especialmente en 5 áreas. La identidad de Jesucristo, la doctrina de la Trinidad, la salvación, la autoridad bíblica, la escatología, y la identidad de Jesucristo. Este es el punto central. La enseñanza de los testigos de Jehová. Afirman que Jesús no es Dios todopoderoso. Es el arcángel Miguel antes de venir a la tierra. Fue la primera creación de Jehová. Después de resucitar volvió a ser un ser espiritual. Los evangélicos consideran que esta enseñanza contradice el testimonio completo de las Escrituras. 2. Juan 1:1. La traducción del Nuevo Mundo dice: la palabra era un Dios. Mientras que prácticamente todas las traducciones protestantes dicen: el verbo era Dios. El texto griego, kai theos en ho logos, kai theos en ho logos. Literalmente, y Dios era el verbo. La ausencia del artículo delante de theos no significa un Dios. En griego koiné, un predicado nominativo sin artículo frecuentemente describe la naturaleza del sujeto. Por ello, numerosos gramáticos sostienen que Juan está afirmando que el verbo posee la naturaleza divina. No dice, era un Dios, sino, era Dios, en esencia. Contexto inmediato. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Si Cristo creó todas las cosas, no puede pertenecer a la categoría de las cosas creadas. Juan 1:4. En él estaba la vida. La vida eterna pertenece únicamente a Dios. Juan 1:18 de la mañana. Muchos manuscritos dicen, el Dios unigénito, lo cual constituye otra afirmación elevada acerca de Cristo. 3. Colosenses 1:15 de la mañana. Los testigos utilizan este versículo, primogénito de toda creación, para afirmar que Jesús fue creado. Los evangélicos responden, en griego, prototokos, no significa necesariamente, primer ser creado. Puede significar, heredero, supremo, preeminente. Ejemplos, Salmo 89:27. David es llamado, mi primogénito, aunque no fue el primer hijo de Isaí. La palabra expresa rango. Colosenses continúa diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Si Cristo creó todas las cosas, no forma parte de la creación. Los testigos insertan la palabra, otras, todas las otras cosas, pero esa palabra no aparece en el texto griego. IV, Juan 8:58 de la mañana. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi. Los evangélicos observan que esta expresión recuerda directamente Éxodo 3:14 de la mañana. Los judíos intentaron apedrearlo. ¿Por qué? Porque entendieron que estaba reclamando igualdad con Dios. Tomás llamó Dios a Jesús. Juan 8:28 de la noche. Señor mío y Dios mío. Jesús no corrige a Tomás. Acepta esa confesión. Hebreos 1. Aquí Dios Padre habla acerca del Hijo. Versículo 8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre llama a Dios al Hijo. Para los evangélicos este texto es decisivo. 7. Isaías 9:6. El Mesías es llamado, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, no simplemente un ángel. 8. Jesús recibe adoración. Mateo 2:33 de la tarde. Los discípulos lo adoraron. Mateo 28:17. También lo adoraron. Apocalipsis 5. Toda la creación adora simultáneamente al Padre, al Cordero. Los evangélicos sostienen que solo Dios puede recibir adoración legítima. Éxodo 20. 3-5, Mateo 4:10 de la mañana. Jesús es Miguel. No existe ningún versículo que diga, Jesús es Miguel. Los testigos unen distintos textos. Daniel, Judas, 1 Tesalonicenses, Apocalipsis, pero ninguno identifica explícitamente a Miguel con Cristo. Hebreos 1 responde directamente. Versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? La respuesta es, a ninguno. Versículo 6. Los ángeles deben adorar al Hijo. Eso establece una diferencia entre Cristo y todos los ángeles. La Trinidad. Los testigos rechazan esta doctrina. Los evangélicos responden, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero la enseñanza sí. El Padre es Dios. Juan 6:27 de la mañana. El Hijo es Dios. Juan 1. Hebreos 1. Tito 2:13 de la mañana. Romanos 9:5. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3-4. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Mateo 28:19.
un solo nombre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Sí, salvación. Los testigos enseñan que la salvación implica obediencia a la organización de Jehová, predicación de casa en casa y fidelidad a sus normas. La perspectiva evangélica sostiene que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por pertenecer a una organización. Efesios 2 en 8-9 afirma que la salvación es, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Romanos 3:28 de la mañana y Tito 3 en 5 enfatizan el mismo principio. Las buenas obras son el fruto de la salvación, Efesios 2:10 de la mañana, Santiago 2:17 de la mañana, no la base para obtenerla. 12. La autoridad doctrinal. Los testigos consideran que el cuerpo gobernante es el intérprete autorizado de las Escrituras. La postura evangélica sostiene que la autoridad suprema es la Biblia inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16 de la mañana-17, y que los creyentes deben examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras, siguiendo el ejemplo de los bereanos, Hechos 5:11 de la tarde. 13. Las profecías fallidas. Históricamente, la organización ha realizado predicciones sobre fechas relacionadas con el fin o con acontecimientos escatológicos, como 1914, 1925 y 1975, que no ocurrieron como se esperaba. Desde la perspectiva evangélica, esto se evalúa a la luz de Deuteronomio 6:20 de la tarde, 22, donde se enseña que si una profecía atribuida a Dios no se cumple, no procede de él. No obstante, los testigos de Jehová sostienen que algunas de esas declaraciones fueron interpretaciones humanas que posteriormente corrigieron, mientras que los críticos consideran que esas revisiones afectan la credibilidad de su autoridad doctrinal. 14. La resurrección de Cristo. Los testigos enseñan que Jesús resucitó como un ser espiritual. Los evangélicos responden que el Nuevo Testamento presenta una resurrección corporal glorificada. Jesús mostró sus manos y su costado, Juan 8:27 de la noche, afirmó que un espíritu no tiene carne ni huesos como él, Lucas 2:4-3-9, y comió con sus discípulos, Lucas 2:4-4-1-43, indicando continuidad entre el cuerpo crucificado y el resucitado, aunque transformado y glorificado. Aplicaciones prácticas desde la perspectiva evangélica. Examinar toda doctrina a la luz del contexto completo de las Escrituras, Hechos 5:11 de la tarde. Centrar la fe en la persona y la obra de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Reconocer que la salvación descansa en la gracia de Dios recibida por la fe, y que las obras son consecuencia de esa fe. Mantener una actitud respetuosa al dialogar con testigos de Jehová, procurando responder con mansedumbre y reverencia, 1 Pedro 3:15 de la mañana, evitando ataques personales. Conclusión. Desde la perspectiva evangélica, protestante, la diferencia fundamental con los testigos de Jehová no radica en prácticas secundarias, sino en doctrinas consideradas esenciales para la fe cristiana. Los evangélicos sostienen que la Biblia enseña que Jesucristo es eterno, plenamente Dios y plenamente hombre, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la única naturaleza divina, que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo y no por pertenecer a una organización, y que la autoridad final para la doctrina es la Escritura. Por estas razones, la mayoría del protestantismo evangélico considera que las doctrinas distintivas de los testigos de Jehová se apartan de las enseñanzas centrales del cristianismo histórico y exhorta a evaluar toda enseñanza a la luz del conjunto de las Escrituras.